El propósito de este trabajo es repasar desde una perspectiva histórica el sistema de educación pública de nuestro país y poner en relieve la importancia que el mismo ha tenido y tiene en el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Este repaso está basado en relatos y reflexiones de destacadas personalidades de la educación y de la ciencia y la técnica, que se refieren a diversos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la educación pública en el periodo de tiempo que abarca este trabajo y con sus características tan especiales que ha conservado a lo largo de los años. En la historia de la educación y la ciencia de nuestro país se destacan los hechos que tuvieron lugar a partir de las últimas décadas del siglo XIX, en los años 1870. Estos hechos son relatados por el doctor Alberto Maistegui. El doctor Maistegui estudió en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, cursó la licenciatura en Física en la Universidad Nacional de Buenos Aires, colaboró con el doctor José Balseiro en la organización del Instituto de Física de Bariloche, luego Instituto Balseiro, en donde hizo su tesis doctoral. Fue integrante de su cuerpo docente, posteriormente asumió la directora del IMAF, el Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, organizó y condujo un programa de la UNESCO para profesores de nivel secundario y fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias durante 11 años. A continuación, Maistegui nos comenta hechos notables de aquellos tiempos, referidos tanto a la ciencia como a la educación en nuestro país. Todo indica que durante el gobierno de Sarmiento se organizó un sistema nacional de educación y se hicieron grandes cosas en el campo de la ciencia. ¿Podría comentarnos un poco sobre su visión de esa época? Bueno, yo pienso que efectivamente Sarmiento es el origen del sistema científico y tecnológico argentino y en gran parte también del origen del sistema educativo. El número de escuelas antes de Sarmiento eran unos pocos centenares y después de Sarmiento hubo millares de escuelas en la Argentina. Además, yo creo que él acertó en los criterios que usó para traer científicos y también para traer formadores, docentes, formadores de docentes. Como las 65 valientes maestras norteamericanas que trajo Sarmiento y que se distribuyeron por toda la Argentina. Es decir, buscar técnicos ya formados para a partir de ellos construir, tanto en educación como en ciencia. Ese fue el acierto político de Sarmiento desde mi punto de vista, ¿no? Sarmiento había visitado en Europa y en Estados Unidos, prestándole mucha atención a las instituciones científicas. Ya elegido presidente y antes de asumir, Sarmiento le pidió al director del Museo de Ciencias de Buenos Aires, el alemán naturalista Hermann Burmeister, le pidió un informe acerca de propuestas para iniciar una incorporación de las ciencias, del estudio de las ciencias naturales a la Universidad de Córdoba, en donde prevalecía estudios jurídicos principalmente, y había una carencia total en cuanto a la formación de naturalistas. Entre las propuestas que Burmeister le presentó a Sarmiento fue la de traer hasta 20 profesores bien formados para iniciar en la universidad, y fíjese bien,
es notable en los colegios secundarios. En los colegios secundarios proponer un buen cuerpo de profesores, de gente activa, investigadores, en aquella época se los llamaba como sabios, para a partir de ellos formar nuevas generaciones argentinas para desarrollar las ciencias naturales prácticamente inexistentes en la Argentina. La verdad que esos son los dos aciertos en educación y en ciencia, y que se puede pensar que es el principio de la formación de las instituciones formadoras de docentes y las instituciones formadoras de investigadores. Entre las personas de interés que conoció Sarmiento en Estados Unidos estaba Benjamin Gould, un astrónomo norteamericano, el primer astrónomo norteamericano con una buena formación en astronomía, principalmente en Francia y en Alemania. Gould, interesado en instalar una estación de astronomía en el hemisferio sur para poder registrar las estrellas que desde el hemisferio norte no se ven. Hizo esa propuesta para instalar una estación de astronomía en la Argentina, provisoria, temporaria. Sin embargo, Sarmiento se aferró a la idea de hacer un observatorio astronómico estable en Argentina y en particular en Córdoba. Es interesante observar cómo Sarmiento le había puesto el ojo a Córdoba para estos desarrollos. Córdoba como centro del país, Córdoba como sede de la universidad más antigua de la Argentina. Durante el gobierno de Mitre, el gobierno recibió la propuesta de Gould, pero la rechazó porque estaba el erario público exhausto, que fueron las palabras que usó el ministro de Educación de Mitre para no aceptar la propuesta de Gould. Pero Sarmiento, apenas llegado a la presidencia, inmediatamente retomó la propuesta de Gould, lo contrató como director del Observatorio Nacional Argentino, y así comenzó la tarea que Gould inició apenas llegado al país en 1870, y que le dio ocasión de, cuando se inauguró el observatorio el 24 de octubre de 1871, cuando se inauguró el observatorio, pudo decir que al público que asistió a la inauguración que todas las estrellas visibles a simple vista en el cielo de Córdoba ya habían sido registradas por los astrónomos con la dirección de Gould. Claro, el acierto de Sarmiento fue tanto para la creación del observatorio como para la iniciación de la Academia Nacional de Ciencias, recurrir a científicos muy bien formados. Esa fue la selección de personal. El personal elegido por Sarmiento era de primera agua. Y en 1871 empezaron a llegar de a uno los naturalistas que Sarmiento contrató por recomendación de Gould y de Burmeister, y a su vez Burmeister consultó a sus colegas de su universidad de origen en Alemania para que vinieran estos jóvenes recomendados por grandes científicos. Y estos jóvenes, a mí me llama la atención, eran todos muchachos de alrededor de 30 años. Entonces, ¿cómo es posible que un joven de 30 años, trabajando en una universidad alemana
desde la segunda mitad del siglo XIX, se vinieran a un país lejano, inexplorado, con condiciones políticas tumultuosas. Bueno, la única explicación es el interés de un científico por descubrir nuevos especímenes de rocas, de plantas, de animales, en un territorio inexplorado hasta entonces. Ese ofrecimiento de descubrir, hacer nuevos descubrimientos de la naturaleza es el atractivo de un investigador. Y esa es la razón para que se hayan venido en semejantes circunstancias. Venían realmente en búsqueda de tesoros, que los había. Exactamente. Y lo primero que hicieron, eso también es digno de destacarse, lo primero que hicieron fue organizar expediciones a un lado y al otro, empezando por los alrededores de Córdoba, recogiendo muestras que dieron origen a los museos de ciencias naturales que tenemos hoy en la universidad. El Museo de Zoología, Museo de Botánica, Museo de Mineralogía. A la vez, de las muestras que recogían, parte conservaban en sus laboratorios y en sus museos, que en definitiva el museo era un laboratorio, y parte mandaban a Alemania, a las universidades, para que allá hicieran, con los medios disponibles en las universidades alemanas, hicieran un análisis y un estudio de las muestras que mandaban. Así que estaban conectados con sus universidades de origen, lo cual es un acierto también desde el punto de vista científico. Todos estos hechos, ¿en qué época ocurrieron y en qué tiempo se desarrollaron? Yo diría a partir de 1870. La fecha de iniciación de la academia se toma como origen de la academia el 11 de septiembre de 1869, porque es la fecha de la promulgación de la ley que autorizó la contratación de hasta 20 sabios del país o del exterior. Ese es 1869. En 1871 se inaugura el observatorio. Y a partir de ahí empiezan, los académicos empiezan sus publicaciones en el exterior y las publicaciones propias de la academia, que se llama, y actualmente continúa, el boletín de la academia, y otra serie, las actas de la academia. Mientras que en el observatorio se publicaron los registros de las posiciones de estrellas, que eso lo puso a la Argentina, entre las publicaciones de la academia y las publicaciones del observatorio, puso a la Argentina en la comunidad científica internacional. Y eso no cesó. A partir de ahí han continuado y continúan hasta hoy las publicaciones científicas en las dos instituciones.